Gloria a Dios. Bueno, soy Miguel Sánchez Ávila y aquí estamos en vivo desde Niagara Falls, New York, en los Estados Unidos de América. Y aquí estamos en nuestra transmisión nocturna prometida referente a este tema tan importante sobre lo que será el surgimiento del anticristo y lo que bíblicamente tiene que ver. Más comparando, ¿verdad? En el caso de las culturas que sencillamente podemos decir al 100% que dejan al descubierto todo de lo que va a ser, ¿verdad? En el futuro, de dónde va a salir este líder. Ciertamente si nosotros podemos buscar en el caso, digámoslo así, de lo que sería la escatología musulmana, si buscamos un poco, ¿verdad? En el caso de la escatología judía y obviamente la judía que va más del lado con la teología cristiana, pues podemos buscar pistas exactas que nos dicen de dónde va a salir este anticristo. Antes que nada es importante decir, bueno, pero ¿por qué es tan importante el estudio sobre el final de los tiempos? Bueno, porque la Biblia lo que pasa, mi hermano, es que es de Génesis al Apocalipsis. Todo lo que hay en la Biblia Dios nos lo dio y esto es más que importante para que nosotros como tal nos escudemos de tanto engaño, porque precisamente aquí es donde nosotros en nuestro tiempo podemos ver algo bien específico relacionado al caso. O sea, la gente se asusta cada vez más. Hay teorías de conspiración, hay tanta información en la internet, hay tanta información en las redes sociales, muchas de ellas en alguna forma podemos decir que son acertadas, otras distan de eso. E imagínense si Dios no nos hubiera dado, ¿verdad? Las profecías bíblicas para podernos hablar, podernos describir, podernos decir lo que específicamente iba a pasar. O sea que es necesario conocerlo porque esto es parte de nuestra fe y es parte de lo que Dios como quiera nos ha dado. Para hablar un poco sobre lo que va a ser el surgimiento del anticristo, nosotros vamos a hacer referencia a nuestro libro Fe para ser arrebatados, el fin de los tiempos. Nuestro libro Fe para ser arrebatados, el fin de los tiempos. Queremos, ¿verdad? Nosotros aquí hacer unas cuantas referencias sobre algo de lo que va a ser implantado en el mundo y lo que es o lo que va a ser implantado, que podemos ver más de acuerdo a las profecías bíblicas, es el caso de la ley musulmana, de la cual el anticristo, como Dios se lo reveló al profeta Daniel, cambiará la ley y cambiará los tiempos, ya que, bueno, en aquella área, digámoslo allá, en lo que es la parte de Oriente, la forma en la que van contados los tiempos no es como acá con el caso de Occidente. Y la ley musulmana, ¿verdad? Pues obviamente esa es la que tenemos la más grande pista en el caso del Apocalipsis, de la que será implantada o de la cual el anticristo se va a tener que valer para implantar un nuevo orden mundial para aquel que no lo siga y aquel que no lo adore. Pero vamos a ir poco a poco, ¿verdad? En este proceso, cuando nosotros estamos compartiendo acá en nuestra página de Facebook relacionado a un programa que dimos hace un tiempo en la televisión cuando teníamos nuestro programa, ¿verdad? Allá que vivíamos en Puerto Rico, que transmitíamos por televisión. Nosotros nos dedicamos a hacer un programa de 1 hora relacionado al Islam y relacionado al Crislam, comparando uno con el otro, porque surge esta religión, digámoslo así, entre comillas, nueva, que realmente surge en los años 80 para el caso de África, en el cual esta religión quiere integrar elementos de lo que es el islamismo, de lo que es la cultura, bueno, digámoslo así, bueno, lo que es la religión musulmana en conjunto, ¿verdad? Con la creencia del cristianismo, más a la vez tratar de abarcar a los judíos. Lo que llama el caso, ¿verdad? Lo que llama la atención al caso es que esto del Islam era precisamente lo que Mahoma quería hacer. O sea, el Islam como tal en su tiempo se le trató de llevar a cristianos y se le trató de llevar a judíos, pero ninguno lo aceptaron. Entonces, de ahí es donde pues se viene y se habla en esta teología sobre los llamados infidels o los llamados infieles, que en este caso para la teología árabe, bueno, para la teología, mejor dicho, para la teología musulmana, venimos a hacer entonces en este caso nosotros. Ahora, este Crislam como que busca, ¿verdad?, asociar todos estos elementos. Y alguien nos había comentado, bueno, pero eso de los judíos, no creo que los judíos se vayan a estar asociando por muchas cosas que hay ahí. Bueno, claro, lo que pasa es que la cuestión del judío es, yo me puedo reunir contigo, yo puedo buscar la paz contigo, yo puedo asociarme contigo, pero tú vive tú y déjame vivir y practica la religión que tú quieras. Relacionado al cristianismo, bueno, lo que pasa es que a esto del cristianismo
se le dice de forma errónea, yo lo digo de forma errónea, en su mayoría al catolicismo, porque lo que pasa es que el catolicismo es el mayor poder político, religioso al momento y desde hace años, desde que se mezcló la iglesia y el Estado romano, luego de que un emperador romano de nombre Constantino, que vence a su opositor Magencio en el puente Milvian en el 312 después de Cristo, pues resulta que un año después él dicta un edicto de tolerancia para que la persecución a los cristianos cese. De ahí entonces comienzan a integrarse, ¿verdad? Cuando cesa la persecución, comienzan a integrarse esta mezcolanza entre lo que es el Estado romano, lo que son las costumbres paganas de Roma, más lo que era el cristianismo en el primer siglo de la era cristiana, y llega a su peor y más desagradable momento cuando finalmente viene y se mezcla también con el caso de la política. Entonces lo que se hace más adelante en la historia es que, claro, antes se perseguía a los cristianos, dictan el edicto de tolerancia, pero cuando la iglesia y el Estado romano se mezclan, pues entonces surge el catolicismo, y el que se opone a las enseñanzas del catolicismo y a los dogmas que no son bíblicos, entonces los persiguen. O sea, esto de que la reforma protestante y todo, o sea, mucho antes de la reforma protestante y mucho antes de todas estas cosas, ya había persecución. O sea, en la historia se registra lo que fue la supuesta, entre comillas, Santa Inquisición, donde usted verá hasta en películas a esos locos que dicen, el fuego de Dios, el fuego de Dios, y quemando a todo el mundo como si el fuego de Dios fuera a quemar a gente en la hoguera. Gente que mentalmente no estaba bien, a cualquiera acusaban de brujo, y hasta mismos católicos, la Iglesia Católica Romana en su tiempo, a mismos católicos romanos, acusó de herejes para quedarse legalmente con sus propiedades luego de que los mataran, y realmente en su mayoría, bueno, digo, todos eran inocentes los que esa gente mató, o sea, fue un baño de sangre terrible. Entonces, esto del catolicismo, lo que pasa es que se les reconoce como la principal religión cristiana porque es el poder político religioso mayor. Ahora, en el caso de el catolicismo, siempre ha buscado a través del ecumenismo tratar de recoger a todas las denominaciones evangélicas para que se unan a ello. Esto del Crislam trata de integrar no solo a los católicos, sino también a los cristianos evangélicos que sean parte de esto y que sean parte del Islam. Hay algo que quizás, ¿verdad?, usted antes no sabía referente a esto de lo que tiene que ver con el Islam. O sea, para ellos Jesús es un profeta. Lo curioso del caso y la pregunta que uno se hace aquí, que uno a veces los deja mudo y los deja pensando es, bueno, tú me dices a mí que el Corán dice, o el Corán que es para ti, que Jesús es un profeta, pero un profeta no puede mentir. Y Jesús, siempre que le preguntaban si era el Hijo de Dios, él decía, yo soy. Jesús nunca se negó a sí mismo, porque lo que pasa es que en la naturaleza divina está el nunca negarse a sí mismo, porque Dios es Dios y él no se puede negar a sí mismo. Lo que pasa es que en el Corán te habla de una manera diferente y te dice que Jesús no fue crucificado, sino que Dios se lo llevó al cielo. Ahora, yo hago la pausa aquí. El que no cree que Jesús es Dios, la forma visible de Dios, como la Biblia dice, no es salvo, porque lo que nos da la salvación a nosotros es creer que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Si vino de Dios y es el Hijo de Dios, es la forma visible de Dios, porque al Padre nadie lo vio jamás. Sin embargo, a Jesucristo su Hijo lo ha dado a conocer, y en este tiempo el segundo consolador después de Cristo, que fue el primero, se llama el Espíritu Santo. O sea, es que hasta en el hebreo, cuando Dios se le revela al pueblo de Israel y le dice Jehová tu Dios, o sea, oye Israel, tu Dios uno es, viene de una palabra hebrea que se llama Ejad, donde está la integración de más de uno, y usted puede averiguar esto en confianza. O sea, es una unión. La Biblia por todos lados los dice. No, que eso de la Trinidad, es que la Biblia es clara. Lo que pasa es que no leen la Biblia, no la interpretan, no buscan los idiomas originales y están ciegos, sordos y mudos a lo que cualquiera predica por allí. Y eso es lo que a veces pues yo les digo y oye, si yo les voy a predicar, si yo les estoy hablando, por eso es que yo le hablo por la Biblia y usted puede confirmar cada cosa que nosotros hablamos acá. Entonces, con esto del catolicismo, bueno, siempre está lo de Pedro. Lo que pasa es que ellos impusieron esto de el no casarse o el celibato, tomando textos de cosas que dijo Jesús y que confirmó el apóstol Pablo relacionado a no casarse,
pero no fue, o sea, la Biblia nunca menciona que fuera algo impuesto, sino para que el que tuviera ese don. O sea, la realidad es que todos los apóstoles eran casados, porque a Pedro no se le conoce en la Biblia como papa, se le conoce como apóstol. Su nombre también es Cefas. Usted puede tan fácil como esto poner en Google Cefas casado, la mujer de Cefas, la esposa de Cefas. O sea, Pedro era casado, todos los apóstoles los eran. El apóstol Pablo, para haber pertenecido al Sanedrín judío, tuvo que haber sido casado. Que después no haya sido casado, bueno, ya eso es otra cosa, porque es que la Biblia no se pone a estar hablando en detalle todas las cosas. Decir, no, que es que la Iglesia Católica creó la Biblia. Mire, una cosa es crear algo, otra cosa es recopilar algo. La Iglesia Católica no escribió la Biblia. La Biblia tiene diferentes autores. O sea, la Biblia fue escrita por más de 40 personas diferentes en 3 continentes diferentes durante 1500 años. En el caso de la Iglesia Católica, cuando comienzan a crecer como poder político y religioso, pues en este caso mandan a recopilar la Biblia, pero la Biblia ya existía. Lo que pasa es que estaba dividida en papiros y pergaminos. Entonces viene esta palabra llamada biblos, Biblia. Varios libros unidos que se unen y se recopilan. Lo que pasa es que la Iglesia Católica añadió también los llamados libros deuterocanónicos, que también nosotros los conocemos como apócrifos, que no son libros falsos, son sencillamente libros de mera interpretación, o sea, de mero carácter literario, libros históricos, pero que para el canon judío nunca fueron considerados como canónicos. Entonces no es que la Iglesia evangélica tenga una Biblia incompleta. No es que en los debates los católicos quieran usar la Biblia católica usando los libros deuterocanónicos como que la Biblia de nosotros es incompleta. Lo que pasa es que la Iglesia cristiana evangélica decidió honrar lo que la misma Biblia dice en Romanos capítulo 3, que la inspiración, la revelación viene de los judíos, y algo que Cristo mismo dijo era que la salvación venía de los judíos, porque la salvación venía por medio del que encarnó como judío, y la revelación del Antiguo Testamento vino por medio de los judíos, y también el caso del Nuevo Testamento, mi hermano, como tal. Entonces ellos añaden esos libros adicionales, y la Iglesia evangélica, nosotros sencillamente honramos lo que fue considerado siempre el canon para los judíos. Estos libros de Judith, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, todos esos libros nunca fueron considerados como canónicos, nunca fueron considerados como parte del canon ni de una elevada estatura espiritual, por el caso del pueblo de Dios como tal, elegido de la descendencia de Abraham. Y eso es lo que pasa, y por eso es que existen, ¿verdad? Digámoslo así, estas trabas, ¿verdad? Entonces, el catolicismo como tal siempre ha tratado de congraciar y siempre ha tratado de unir a todas las demás religiones con tal de siempre buscar el poder, porque eso ha sido lo fijo de ellos desde hace tiempo. Como ha venido pasando la época y transcurrido el momento, la época, etcétera, pues han venido perdiendo poder, mucho más que todo en este tiempo donde han tenido una merma de gente que se les ha estado yendo. Tanto ha sido así, de toda la gente que han perdido, que el Papa de ahora es el primer Papa latinoamericano, Francisco. No solo eso, sino que es jesuita. Hubo una ocasión, y muchos lo sabrán, en la historia de la Iglesia Católica Romana, que hasta de esto se habló en la película The Godfather parte 3 o El Padrino parte 3 de Mario Puzo, que se hizo una película que ni siquiera la premiaron porque parece que les dio rabia todo lo que se habló allí, porque se habló del envenenamiento que ellos hicieron de un papa que duró un poco más de 30 días en el poder, digámoslo así, porque quería llevarle la contraria y hacer cosas diferentes a lo que quería la agenda globalista. De ahí en adelante se optó por radicalmente poner a papas globalistas. De ahí fue donde entró en escena Juan Pablo II, el llamado Papa Viajero. Luego de Juan Pablo II, entonces viene el otro Papa también globalista, Benedicto XVI, que vienen las mismas sociedades secretas en una lucha interna de poderes y le hacen también un boicot, aún siendo un Papa globalista, por un desastre de homosexualidad y de cuantos escándalos en el Vaticano, que eso ya se conoce de hace tiempo porque los italianos allá saben. Entonces, él renuncia, se ve obligado a renunciar, y entonces viene otro papa globalista también, en el caso de este que se llama Francisco, que también viene a ser jesuita. O sea que vemos que entonces ya esta agenda y estos intereses van de la mano. O sea,
esto de no calificar o de no decir o hacerse loco como que la Iglesia Católica Romana no es el poder político religioso más grande a nivel internacional, esto ya sería como tal una inmadurez. O sea, pensar que el anticristo no la va a usar para crecer en su campaña política es algo que sencillamente, o sea, dista de la realidad. El anticristo va a usar la institución católica romana y la Biblia habla de lo que será el desenlace. Mismos teólogos católicos romanos han dicho un sí a que esa institución es la gran ramera del Apocalipsis, sentada sobre las muchas aguas, rodeada por 7 montes, que precisamente el Vaticano, o sea, allá su sede en Roma, está rodeado precisamente por 7 montes, y el anticristo la va a destruir porque los 10 líderes iniciales con los cuales el anticristo comienza su campaña política, dice en la Biblia que Dios mismo va a poner una espinita ahí en ellos para que ellos destruyan esta institución. Y hay tanta mafia y a lo largo de los años ha sido tan terrible lo que se ha vivido ahí que va a haber gozo en el cielo. Bueno, pues entonces quiere decir que allá en el cielo, aunque estemos allá en las bodas del Cordero, estemos allá en el cielo, Dios nos haya llevado en un arrebatamiento de aquí de la tierra, vamos a tener noticias de todas las cosas que van a estar sucediendo aquí en la tierra. Así que yo prefiero estar allá arriba en una nubecita, comiéndome un postre del cielo, de todo lo que yo quiera, un salad bar del cielo, de todo lo que uno pueda comer en un cuerpo de gloria, sin que uno pueda ni tan siquiera engordar, porque será un cuerpo de gloria inmortal, incorruptible, a estar aquí quedándome abajo con todos esos castigos que vienen. Ahora, no se preocupe, que los que no crean que hayan arrebatamiento, con eso no hay problema. Sí, no va a haber arrebatamiento, pero no va a haber arrebatamiento para usted. Así que como es para mí y no para usted, pues ahí no hay que discutir la cosa. No va a haber rapto, pero para usted. Eso es tan sencillo como eso. Entonces, esta religión del Islam quiere buscar, digámoslo así, bueno, cosas que sean semejantes con el cristianismo. La realidad es que para el catolicismo hay una cosa bien semejante. Claro, los marianos creen más en María que Jesús, y creen más en los imágenes y beatos que ahora dicen que los veneran, que en el mismo Jesús. Le dan más honra a María que a Jesús. Alguien estaba escribiendo por ahí que Jesús tenía el ADN de María. Mire, yo le quiero decir algo. El cuerpo donde Jesucristo encarnó como humano, ese cuerpo fue deshecho. Jesús comenzó la primera resurrección porque es el primogénito de entre los muertos y resucitó en un cuerpo de gloria. Dios no tiene genética de nadie. Lo que pasa es que las profecías bíblicas, como fue en el caso de Génesis capítulo 3, versículo 15, se le llama ya a Jesús el simiente de la mujer, porque es que todos los hombres nacemos de una mujer. Y Dios tuvo que encarnar en forma humana, y para encarnar en forma humana tenía que el Espíritu Santo formar la humanidad de Jesús en el vientre de una mujer para que el mismo Dios pudiera nacer y darnos la salvación. Pero no es que Dios tenga como tal la genética de María, porque en Juan capítulo 1, versículo 1 ya te dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este es el principio de Dios. Verbo que es uno de los nombres de Jesús. O sea que, mi hermano, Dios es Dios y Dios no tiene genética de nadie. Ahora, la cosa aquí, ellos quieren integrar algunas cosas, y la situación es que los musulmanes no creen en Jesús como Dios, pero creen en la Virgen María. Los marianos y los que tienen tanta cosa con la adoración y con la veneración de la Virgen María, pues creen prácticamente más en María que en Jesucristo como Dios. Pues entonces quiere decir que esto viene a ser una semejanza muy fuerte que los une y va a unir estas religiones principales. Ahora, lo que pasa es que en el Corán se dice o se habla que María concibió virginalmente a Jesús, pero de una manera diferente a como nosotros lo conocemos en el cristianismo, y a Jesús no se le conoce como Dios. Pues si yo te digo, o sea, si tú me dices a mí que tú, que tú crees en Jesús, pero no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, bueno, pues tú estás creyendo incompleto o sencillamente crees otra cosa, porque creer en Jesús es creer que Él es el unigénito Hijo de Dios. Si tú no crees que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, la Biblia dice que tú no puedes ser salvo, porque para aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida, tú tienes que aceptar que Él es Dios, porque Él es Dios encarnado. Para eso vino y encarnó en forma humana. Entonces ellos creen en cosas que no tienen sentido. Y entonces, tanto musulmanes como católicos, y más específicamente los marianos,
porque ellos siempre dicen que los evangélicos tienen muchas divisiones, que muchas denominaciones, pero ellos, los católicos, dentro de su sede, o sea, dentro del catolicismo, también tienen bastantísimas divisiones. Que no se hagan los locos, porque bastantísimas divisiones tienen también allá, y hasta hay personas que detestan al Papa. O sea que entonces, bueno, yo no sé de qué estamos hablando, pero vamos a hablar las cosas claras y vamos a hablar las cosas completas, porque la verdad es que son buenos haciéndose. Mire, yo voy a buscar acá, y aquí tenemos nuestro libro Fe para ser arrebatados, el fin de los tiempos. ¿De dónde va a salir este anticristo? La religión como tal del Islam, que mezcla elementos del islamismo, o sea, que mezcla elementos de todo lo que tiene que ver con lo musulmán y tiene que ver, ¿verdad?, con el cristianismo, más que todo, pues el catolicismo romano, tratando de añadir a aquellos que son evangélicos. Ciertamente, es verdad que comienza en los años 80, pero viene y da su impulso más fuerte cuando sucede el atentado a las Torres Gemelas en el año 2001, que comienza, ¿verdad?, digámoslo así, bueno, que comienza a resurgir un poco más, y llama mucho la atención, ¿verdad?, que son todos estos elementos mezclados, porque precisamente, bueno, la Biblia se nos habla de que van a venir dos líderes. O sea, en este mundo va a estar el anticristo, pero no es el anticristo solo, va a estar también un falso profeta. Ellos van a compartir poderes. O sea, el anticristo va a tener el poderío social, político y militar, y va a compartir poderes con un líder religioso que va a tener a su cargo lo que va a tener que ver, lo que va a ser, ¿verdad?, el poder económico y el poder religioso. Entonces, en la Biblia se nos habla del surgir del anticristo. Eso de decir que ya se abrieron tales sellos, que ya se tocaron tales trompetas, que ya se derramaron 7 copas, mi hermano, eso va a ser en los días de gran tribulación después del arrebatamiento. Por lo tanto, si usted está predicando esto, que ya se abrió un sello, que ya se tocó una trompeta, que hay un jinete del apocalipsis andando y cabalgando por ahí, usted está predicando un error. En la palabra, a través de sello, a través de trompeta y a través de copa, a través de 3 formas metafóricas, se nos hablan y se nos dicen en una forma repetitiva y en otras donde especifica más sobre los juicios que vienen. Por lo menos, en la palabra se nos dice, bueno, que al final de las trompetas viene un gran terremoto. Al final de los sellos viene un gran terremoto. Y al final de las copas también viene un gran terremoto. Y no es que son 3 terremotos diferentes, sino se desintegraría la humanidad. Te está hablando de un mismo terremoto. Por eso es que también tienen que dejar la confusión cuando el apóstol Pablo dijo con voz de mando y con trompeta de Dios, haciendo alusión o queriendo decir que porque se dijo así que no va a haber arrebatamiento, que esa es la final trompeta del Apocalipsis. No, el que está hablando ahí es el apóstol Pablo, no el apóstol Juan. Y de forma metafórica, lo que habla el apóstol Pablo, él habla de la fiesta judía de las trompetas, porque los cumplimientos bíblicos se han dado siempre en una fiesta judía. Un ejemplo, el día del Pentecostés. Un ejemplo de 3 cumplimientos de corrido en 3 festividades judías de corrida, con el caso de Jesucristo en su muerte, en su entierro y en su resurrección, como el caso de la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Y después el Espíritu Santo llega en otra fiesta, el Pentecostés. Hemos estado viviendo el Pentecostés espiritual hasta nuestros días. ¿Cuál es la fiesta que le sigue? La fiesta de las trompetas. O sea que puede ser que el arrebatamiento ocurra en una fiesta de las trompetas, aunque de día ni de hora nadie se sabe, pero la cuestión es que esta fiesta se le dice la fiesta de la cual nadie sabe el día ni la hora, porque no se sabe cuándo comenzará. Y es imposible decir que yo te diga, o sea, no, tal y tal año va a ser. No, eso sería pues entonces erróneo. Entonces, mi hermano, lo que nosotros estamos hablando acá no es que lo que el apóstol decía no eran las trompetas del Apocalipsis. El apóstol Pablo hablaba del arrebatamiento de la iglesia. No son 3 terremotos diferentes, sino que a través de copas, a través de trompeta y a través de sellos y de todo esto va a haber un mismo terremoto. Te lo dice de forma diferente y a veces te lo dice, ¿verdad?, confirmando una y otra vez el juicio que viene, más de una vez, y en otras abunda un poco más en estos juicios. Bueno, cuando se abre el primer sello del Apocalipsis, por eso este caballo que viene
no representa a Cristo en su segunda venida visible. Estamos hablando de que comienzan los juicios una vez de que se abre el primer sello. Yo voy a mostrarles por aquí a ustedes, ¿verdad? En nuestro libro Fe para ser arrebatado al fin de los tiempos, en donde nosotros incluimos, ¿verdad?, la ilustración sobre este jinete. Bueno, yo voy a leer arriba, lo sacamos el extracto directo de la Biblia, donde dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, yo quiero explicar, ya lo hemos venido diciendo, número 1, ese no tiene que ver con el Señor Jesucristo en su segunda venida visible. Apenas están destapando, mi hermano, el primer sello. Te está hablando del surgir del anticristo inmediatamente luego del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, pero es que yo no tengo que estar leyendo literalmente allí todo, porque obviamente si yo sé que son los días de la tribulación, pues en los días de la tribulación va a surgir el anticristo luego de que la iglesia sea arrebatada. En esas cositas ya hemos abundado más en otros videos, pero nosotros nos queremos, ¿verdad?, enfocar más aquí sobre el surgimiento del anticristo. O sea, un arco sin flecha. El anticristo va a ganarse a todo el mundo con paz. O sea, él no va a venir formando la guerra como fue Hitler como tipo de anticristo, sino que él va a venir en son de paz. Y al decir, bueno, que tiene como el caso de una corona, o sea, va a tener una autoridad para el engaño, una autoridad para venir con una falsa paz, y algo que lo va a caracterizar a él, no solo va a ser un atentado que recibe en donde muere y hace una aparente resurrección, sino un tratado de paz que será un tratado de muerte. Por eso es que la Biblia insiste que cuando venga paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. O sea, hay que hablar las cosas en su contexto. Y la cosa es que el profeta Isaías, mucho antes, ya Dios le había revelado esto que venía para la nación. Sí, al profeta Isaías. Yo voy a buscar rápidamente en Isaías capítulo 28, versículos 14 y 15. Isaías capítulo 28, versículos 14 y 15. Mire lo que dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con muerte, e hicimos convenio en el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. O sea, es que la mentira no va a ser solo para el mundo entero, sino para la nación de Israel. Y en esa mentira, ese es el castigo final que les espera al mundo entero y a la nación actual israelita. O sea, es terrible. Y seguimos hablando por acá para que usted vea. Isaías capítulo 28, versículo 18, dice así: y será anulado vuestro pacto con la muerte. Escuche cómo Isaías profetizó de esto. Y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. O sea, un convenio con el mismo infierno. Porque antes, pues, el Seol se le llamaba antes la morada de los muertos, porque tanto amigos como enemigos de Dios descendían ahí, con la diferencia de que los amigos de Dios estaban en el seno de Abraham. Un lugar de reposo temporal donde los amigos de Dios, los salvos, esperaban el sacrificio del Mesías y que se los llevara de ahí. Pero ya ahora, cuando se habla de Seol, la morada de los muertos, los que están son los que están allá en el infierno. O sea, es un trato con el mismo infierno, con el mismo diablo que los va a engañar. Por todo el proceso que ellos sufrieron y que han pasado, ¿verdad? De haber rechazado al Señor, de todas estas cosas. Y no solo eso, sino también hoy día. Mi hermano, usted no puede predicar de Jesús en las calles de Jerusalén. Lo escupen, lo abofetean, le llaman a la policía. Ellos todavía no han aceptado a Cristo como el Mesías. Quizás hay lo que se llaman los judíos mesiánicos, que es una minoría. Algunos están callados, algunos se han aceptado a Cristo, pero la realidad es que como tal ellos no han aceptado como tal al Mesías. Y es donde surge esta pregunta: bueno, pero si no han aceptado al Mesías y son judíos, ¿pueden ser salvos? Mi hermano, los judíos, igual que cualquier otra raza, son seres humanos. O sea, si tú como ser humano
no acepta a Jesucristo, que es el Mesías, sin el Mesías no hay salvación, y si no tienes a Cristo no tienes la salvación. Así tan claro como eso, porque genéticamente no hay excepción para que Dios diga, pues no me aceptaste y entonces tú vas a la salvación. O sea, eso no es así. Tú aceptas al Mesías, tú ves salvación. Tú no aceptas al Mesías, mueres en la condenación. O sea, tan sencillo como eso. O sea, el anticristo va a ser una falsa paz y una falsa seguridad. Daniel capítulo 11 versículo 28 dice, y volverá, o sea, a Daniel también se le mostró, y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. O sea, te está diciendo allí algo bien claro, que el anticristo va a ser de origen judío. Claro, yo aclaro, mi hermano. O sea, judío hoy día se le dice a todo aquel que tiene que ver con la nación israelita, descendiente de los antiguos hebreos, etcétera. Judío se le conoce de forma más global a aquel que practica también esta religión y aquel que tiene, ¿verdad?, esa ciudadanía, ¿verdad?, de allá en el caso de Israel. Pero si nosotros nos vamos a la historia, lo que sucede es que cuando hubo la división del reino, hubieron 10 tribus perdidas por el caso de los asirios cuando el reino del norte cayó. Duró un poco más el reino del sur, que fue el reino de Judá, que luego cayeron con los babilonios. Cuando los babilonios caen con los medos persas, entonces, pues a los del reino del sur son los que se les permite volver y reedificar, pero los del reino del norte nunca volvieron, quedaron regados por el mundo. Después entonces en el 70 después de Cristo, tiempo después de que ya Jesucristo había muerto y había resucitado, entonces con los romanos lo que queda ahí ya de lo que componía la nación judía son dispersos, pero realmente judío viene de descendiente de la tribu de Judá. Pero hoy día se le conoce mayormente judío a los que son de Israel. O sea, yo estoy hablando en un contraste en la actualidad con el tiempo de antes, porque si hablamos de tribu, bueno, en el reino del sur lo que se quedó fue la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y parte de la tribu de Leví, que componía, ¿verdad?, en el caso de los sacerdotes. Entonces, de saber sobre el caso del anticristo, de decir, yo soy de la tribu de Judá, es un poco más complicado. Es menos complicado y se toma más en cuenta quién sea descendiente de la tribu de Leví sacerdotal para que pueda oficializar en lo que vaya a ser el tercer templo judío. Pero hoy día hay que tomar en cuenta también que estamos en un tiempo de mucha mezcla. Hablando del 70 después de Cristo. Bueno, cuando todavía ya había pasado para el tiempo del Señor Jesucristo, que ya estaban regadas o dispersas esas 10 tribus perdidas, todavía para ese tiempo yo tengo entendido que algunas personas, o se sabía dónde en su mayoría estaban estas tribus regadas, que nunca se les permitió regresar o que nunca regresaron. Cuando en el 70 después de Cristo las tropas romanas vienen y suprimen la rebelión, que por eso fue que destruyeron a Jerusalén, porque hubo una rebelión de los celotes judíos, y los romanos, ¿verdad?, para vengarse, destruyeron todo. Se cumplió la profecía de Jesucristo del segundo templo, que no quedaría piedra sobre piedra, que no quedará destruida. Lo único que quedó es lo que hoy día se llama el muro de los lamentos, que está todavía allá. Pero bueno, sucede esto, y estos romanos hacían toda clase de crueldades. Y cuando los de la tribu de Dan, que históricamente fueron una tribu de pescadores, no tuvieron una importancia trascendental en la historia de la nación, cuenta la tradición, digámoslo así, que cuando ellos escucharon todo lo que los romanos hacían, ¿verdad?, o hicieron allá en el caso de Israel a los judíos, bueno, ellos se pavorizaron. Ellos cruzaron el estrecho de Gibraltar, pasaron por allá, se movieron y se establecieron en un sitio que se llama hoy día Dinamarca, Denmark, la marca de Dan. Claro, pues obviamente usted sabe, en el caso de todo esto, pues allá hay una capital, la capital de Dinamarca se llama Copenhague, que precisamente de allí es donde surge la idea del cambio de sexo para los hombres. De allí fue que surgió y se estalló para todo el mundo. Entonces,
hay una parte fuerte bíblica, y no es que solamente sea teología cristiana o teología judía, es que hay una parte fuerte bíblica que te dice que el anticristo tiene que ser descendiente de esta tribu. No solo eso, sino que a veces también vienen las confusiones de algunos que, verdad, escatólogos, que vienen y estudian, digámoslo así, la escatología árabe y ven que lo que es el Mahdi para los árabes tiene que ser descendiente de la tribu de Mahoma. Pero hay que ver también que hoy día estamos en un tiempo de bastante mezcla, donde puede que el hombre tenga de las dos y a la vez sea que surja de Europa. Porque es que, mire, hay 22 países árabes. De los países de la creencia musulmana, todos los países juntos o todos los países unidos no pueden con la tecnología de Israel, ni con, o sea, todo el poderío que Israel, como una nación, verdad, digámoslo así, tan pequeña en comparación, tiene. El anticristo no va a surgir de una unión de países que sean musulmanes. El anticristo va a surgir de la Unión Europea, porque la Biblia nos dice, podemos ver en las pistas, que el último imperio gentil final va a ser un imperio romano restaurado, donde también la institución católica romana va a tener que ver. Por eso se mira a la Unión Europea, porque en la Unión Europea, todos esos países unidos en la Unión Europea superan al poderío en el caso de Israel. Y eso es lo que el anticristo va a venir a buscar. O sea, es que hasta en la lógica de la razón te lo dice, y hay que ver esto, ¿verdad? Bien claro y no irse por la tangente. Entonces, ¿qué es el Mahdi? Bueno, el Mahdi musulmán es alguien de la escatología, ¿verdad? De esta creencia, que pues algunos árabes no lo han aceptado esto como real porque realmente no lo dice el Corán. Pero el Mahdi es supuestamente alguien que ellos profetizan que va a unir a las tribus árabes precisamente en el fin de los tiempos. Y precisamente ellos te van a decir con mucho orgullo, si usted conoce árabes aquí en los Estados Unidos de América, muchos de ellos te van a decir que el anticristo de nosotros es como decir el Mesías de ellos. Porque en la forma en la que se abre el primer sello y se representa este primer jinete, está precisamente también explicado, creo yo, que en la teología árabe. Entonces ellos lo dicen así, ellos lo pueden comprender así, ellos lo dicen muy orgullosos, porque lo que ellos piensan es que sencillamente hay una mala interpretación con el cristianismo y que este líder sencillamente va a ser un Mesías para ellos. Y nosotros en un video anterior sobre el caso de las langostas del Apocalipsis ya habíamos explicado sobre que el anticristo va a tener un ejército musulmán. Claro, detrás de todo esto pues obviamente está todo lo que sube del abismo, que sencillamente son, potestades malignas. Son demonios del abismo en forma de langosta, pero también va prefigurado ahí lo simbólico de lo que va a mover, ¿verdad?, esa embestida contra la gente, la cual va a ser atormentada por 5 meses. O sea, en pocas palabras, buscarán la muerte, pero no la hallarán, y la muerte huirá de ellos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que entre todo el miedo que van a tener, van a querer a la vez quitarse la vida, pero a la vez van a tener miedo de quitarse la vida y van a vivir en el tormento. O sea, eso es lo que la Biblia te quiere decir. Va a estar la muerte y el suicidio de vacaciones por 5 meses. No es que va a ser algo permanente, porque la gente siempre pregunta, bueno, pero ¿cómo es eso de que no van a poder morir si la Biblia habla de que muchos morirán? Bueno, lo que pasa es que yo tengo que ver el contexto. Te dice que eso sucederá por 5 meses y va a ser a la gente que precisamente sufran esa agonía con ese ejército que viene, porque es un ejército musulmán. Yo no tengo tiempo para explicar nuevamente esto, pero en nuestro video sobre las langostas del Apocalipsis y el ejército musulmán del anticristo, pues usted lo puede ver y ahí se explica, ¿verdad?, de forma bien clara. Ahora, yo voy a leer en Jeremías capítulo 8, versículos 15 y 16. Miren lo que dice. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y aquí turbación. Ahora escuche. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos. Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Te lo dice en Jeremías capítulo 8, versículos 15 y 16. O sea que se sigue reforzando, ¿verdad?, esto de que el anticristo de donde va a salir va a ser también de la tribu de Dan. Pero para tener un ejército musulmán a su mando, también tiene que ser de alguna forma descendiente de Mahoma.
o de alguna forma los va a engañar o algo va a pasar ahí, porque el engaño es lo que va a estar allá. O sea, él va a engañar a los árabes, va a engañar a los judíos, va a engañar a todo el mundo para al final hacer lo que él quiere, y es coronarse como Dios en el tercer templo judío, después del atentado que va a recibir, que ni tan siquiera él va a estar allí, sino su imagen. Cuando la Biblia se nos habla, que hasta Daniel mismo lo vio y el apóstol Juan se le confirmó en su visión en la isla de Patmos, cuando se nos habla de que recibe un atentado, pues sencillamente en esta herida que él recibe al recibir un atentado es que se muere. Por eso se dice que el falso profeta va a los moradores de la tierra que le hagan una imagen. Mi hermano, esto no es que yo voy a ir a ti para que me hagas una estatua del anticristo para darle vida. Lo que pasa es que la gente lo entendía así, pero esto está mal. Cuando la Biblia te habla de una imagen, o sea, nosotros, por ejemplo, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. El falso profeta va a ir a los moradores de la tierra, o sea, científicos, gente capacitada, que hagan un clon del anticristo, y el falso profeta le infunde aliento de vida. Porque los científicos y la ciencia pueden clonar el cuerpo, pero no pueden clonar el espíritu de la persona, que es en el cual recibe la vida, y no puede clonar mucho menos el alma de la persona. Entonces, esa imagen de la bestia va sencillamente a ser algo que sube del mismo abismo que viene y la posee. O sea, va a ser el mismo Satanás gobernando el mundo aquí en la tierra y haciendo la abominación desoladora. Porque obviamente ahora yo vengo y pues yo he dicho esto varias veces sobre el caso de la pregunta. O sea, si el caso, ¿verdad?, de la religión del Islam es verdadera, pues ¿por qué el anticristo no se va a la Meca y se corona ya como Dios? Si el budismo es la realidad, pues ¿por qué no se va a un templo de Buda el anticristo y se corona como Dios y pasa a suceder allá? ¿Por qué tiene que ser en el tercer templo judío cuando se construya y en Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén ha sido la raíz de la discordia por tanto tiempo? Porque es que de ahí, mi hermano, hasta ahí se confirma, de ahí es donde Cristo va a gobernar el milenio aquí en la tierra. Y precisamente, mi hermano, es el diablo haciendo el enfrentamiento directo con Dios, desde lo que siempre él quiso hacer allá arriba en el reino de los cielos, porque él no siempre fue diablo, él se llamó, o sea, Dios no creó al diablo, Dios creó a un querubín perfecto en todos sus caminos, que luego se decidió por la maldad. Un querubín que se creyó con el derecho total legal de ocupar el trono de Dios, y Dios lo botó de allá arriba. Entonces, lo que no pudo hacer allá arriba, bueno, lo va a venir a querer hacer aquí en el cielo, profanando el tercer templo judío. Mi hermano, por 3 años y medio, en el primer periodo llamado la tribulación, el pueblo judío va a volver a los sacrificios de holocausto como en el tiempo de antes, por medio del tratado de paz que el anticristo va a hacer. El tercer templo judío se va a construir, no se ha construido. Ese tercer templo se va a construir luego de que la iglesia sea arrebatada. Yo he explicado aquí de forma bien clara antes por qué. Ahora, la cosa aquí viene. Después de esos 3 años y medio, el anticristo rompe el tratado de paz. El anticristo viene contra el pueblo de Israel, entra en el templo, hace una abominación desoladora. Yo no sé qué será lo que hará, pero Jesucristo la comparó a Antíoco Epífanes en el tiempo de antes, que ese hombre en su tiempo, cuando existía el segundo templo judío, sacrificó una cerda y puso un altar a Júpiter, profanando el templo. Entonces los rebeldes judíos llamados macabeos se levantaron en armas y lo sacaron. Entonces encontraron el templo profanado, y después entonces pues ellos encendieron la menorá, el candelabro de 7 brazos, con el poquito aceite que quedaba, que era aceite puro, o sea, aceite en el cual pues bueno, esa menorá de forma milagrosa quedó encendida hasta que pudieron volver a traer aceite, y de ahí es donde se conoce la fiesta Hanukkah o fiesta de las luces, que es el candelabro de 9 brazos. O sea, 9 brazos porque el brazo del medio representa el fuego piloto, más los 8 días que tardó, ¿verdad?, de forma milagrosa ese candelabro, o sea, el menorá encendido en el templo luego de la profanación, y luego de que ellos pudieron vencer a toda esta gente que lo que querían era helenizar a los judíos. O sea, que los judíos dejaran el judaísmo, dejaran de seguir a Dios y se convirtieran a la paganería de los griegos. Eso fue lo que pasó en la historia, y de eso es lo que se celebra en el caso de la fiesta de las luces.
Entonces, yo quiero que usted me ayude a leer en Génesis capítulo 49, versículos 16 al 17 también. Dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. O sea, ¿por qué víbora? ¿Por qué muerde el talón? Pero esto se compara a Génesis capítulo 3, versículo 15, donde hay más de un significado. Te habla de la profecía mesiánica de Cristo, te habla obviamente del conflicto continuo que iba a haber y te está hablando, mi hermano, de obviamente en este conflicto entre la simiente de la mujer como Cristo y entre la simiente de la serpiente, que es el enemigo. O sea, de donde viene, o sea, aquí en este mundo vino una simiente, la simiente de Cristo por medio de las, digámoslo así, ¿verdad? En el caso de la descendencia que él escogió, la mujer que él escogió para él encarnar, para él venir a la nación judía y para a través de los judíos darnos la salvación. Pero entonces el diablo va a elegir también una simiente de la cual el anticristo nazca, que yo estoy 100% seguro que ya hace tiempo que nació. Porque de lo que estamos nosotros viviendo aquí, mi hermano, si ya es principio de dolores, esta persona, yo no puedo decir una edad, yo no puedo decir dónde está, pero está escondido en algún lugar esperando a ser levantado en su determinado tiempo. Ese va a ser el anticristo. Entonces, el diablo tuvo que haber tomado todos los elementos en imitar a Cristo, pero a la vez llevando la contraria. Es como la gente que a veces aparece aquí. Uno viene con una clase bíblica, uno viene con algo completamente especificado. Ellos buscan tratando de llevar contraria. O sea, nunca se enteraron de lo que hablamos y cuando se enteraron buscan y entonces quieren tratar de llevar la contraria y quieren tratar de copiar lo que uno hace, pero de forma con malicia. Bueno, igual que el diablo con Dios. O sea, que ese es un espíritu de Lucifer. Entonces, esta fue una profecía que Jacob le dio a su hijo Dan, que pues cada hijo de Jacob viene a ser de cada uno de ellos, pues vienen a ser descendientes de las tribus de Israel. Si usted se va a Apocalipsis capítulo 7, de los 144,000 sellados que nos habla en la Biblia, que de cada tribu el Señor elige 12,000, para que en ese tiempo, y estamos hablando, y la Biblia habla claro que serán los tiempos del Apocalipsis, no como los testigos de Jehová de forma errónea interpretan. Te está hablando como tal de israelitas de sangre de cada tribu. Claro, hubieron las 10 tribus perdidas, pero hoy día por el análisis genético se puede saber. Ya hoy día en la tecnología ya es diferente y cada cual ha ido viviendo a su tierra, regresando, porque es algo de la profecía de los tiempos finales. Entonces, la tribu de Dan no sale por un lado. En vez de Dan, te dice Manasés. Pero Manasés no era hijo de Jacob. Manasés era hijo de José. No sale, sin embargo, la tribu de Efraín, pero Efraín era hijo de José, no era hijo de Jacob. Entonces, es para que usted vea. Voy a seguir leyendo por acá, porque tenemos otro texto, ¿verdad? Donde, bueno, es que la cosa la confirma por todos lados. Dice aquí en Jeremías capítulo 4, versículos 15 al 16. Jeremías capítulo 4, versículos 15 al 16 dice así: porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones, he aquí haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzará su voz contra las ciudades de Judá. O sea, mi hermano, cuando te habla del monte de Efraín y de todas esas cosas, mire, yo le digo, está profetizado por muchos lados de dónde va a surgir el anticristo y está profetizado que de que viene, va a venir a la tierra, va a venir un líder político mundial. Y cuando en la Biblia te habla de esta bestia que ve el apóstol Juan también, porque de diferentes formas se habla en el surgimiento de él, no solo en el caballo, ¿verdad? De este jinete que viene con un arco sin flechas y con una corona para engañar por medio de la paz, sino también con una bestia que surge del mar, que sencillamente representa a todos los imperios que se van a levantar sobre la faz de la tierra, representando también el imperio final. Ahora, hay algo claro sobre el anticristo y hay algo clave sobre el anticristo que se nos dice. Usted nunca podrá saber quién es el anticristo. Yo he escuchado gente haciendo conferencias para saber quién es el anticristo. Quédese y conózcalo tan fácil como esto. Pero la Biblia me dice a mí que nadie va a saber quién es hasta que se manifieste en la tierra. ¿Dónde lo dice? Vamos a Daniel. Yo quiero por aquí rápidamente que usted nos acompañe acá. Mira, así lo describe en el caso de Daniel. Yo quiero que usted
vea por acá. Mire, aquí se nos dice en esta parte, en esta ilustración sobre el caso del cuerno pequeño en Daniel capítulo 7 versículo 8, que representa al anticristo. En este cuerno pequeño que le llama a Daniel la atención, dice que ese cuerno pequeño hablaba grandes cosas y el anticristo quiere decir, bueno, que será sencillamente insignificante. O sea, será insignificante como tal, o sea, el anticristo será insignificante como tal en sus comienzos, pero hablará grandes blasfemias y grandes cosas y tendrá un poder y dominio del habla, y esas grandes blasfemias y grandes cosas que hablará será aceptable para la gente en ese tiempo de gran tribulación. O sea, si ahora nosotros vemos este tipo de gente, que se ha venido levantando, que por cualquier cosa forman un desastre, que cualquier cosa es de esto, que buscan que, no sé, llamar la atención, o no sé, tanto loco que hay hoy día. Mi hermano, ¿qué será la gente de esos días? O sea, lo que está sucediendo hoy día es un comienzo de todo el engaño que vendrá. El diablo le va a ser dado poder y autoridad sobre este mundo por específicamente 7 años y con días acortados, porque si no nadie se salva, ni literalmente hablando, ni espiritualmente hablando. O sea, yo quiero que usted se dé una vuelta por lo que sucede hoy día, por lo que pasa hoy día, por la incredulidad de otros, por lo que, o sea, mi hermano, lo que viene va a ser todavía peor. Entonces, al empezar y al decir que será un cuerno pequeño, este líder político no va a tener tanta fuerza en el comienzo de su campaña política, pero luego va a tener un impulso donde será apoyado por 10 naciones. Mire todavía lo que pasa y mire todavía lo que sucede. O sea, el anticristo, y vamos por aquí rápidamente porque en el simbolismo profético queda confirmado que es que el imperio del anticristo va a reunir todo el poder y fuerza de los imperios anteriores y más. Mire, dice en Daniel 8:9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ese pues obviamente es del anticristo. Yo tengo que ver en las profecías bíblicas que hay muchas veces más de un cumplimiento, un doble cumplimiento, y su lenguaje es literal, espiritual, profético y simbólico. O sea, este anticristo, mire lo que dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, yo he explicado en algunas ocasiones sobre esto del amor de las mujeres. El anticristo, mi hermano, hoy día, más bien, si lo ponemos en este tiempo, se ha venido, ¿verdad?, apoyando los derechos de ciertos grupos hasta llegar a ciertos derechos donde hoy día se está trabajando de forma escondida y no tan escondida, porque ya lo sabemos, sobre legalizar los derechos de los pedófilos. En el Medio Oriente, ¿verdad?, esta práctica de casarse con niñas, en el caso, bueno, de la religión musulmana, es algo común. El profeta Mahoma, como dicen ellos, profeta, se casó, o sea, puso sus ojos en una niña de 6 años de nombre Aisha, a la cual la desposó a los 9 años y después le transmitió una enfermedad donde a la niña se le cayó el cabello. Ellos allá, aunque el Islam prohíbe la homosexualidad, ellos allá prostituyen a los niños, los llamados niños Basha Beresh, que hasta los ponen a bailar, los visten como niñas. Bueno, es una cosa terrible. Entonces, si a mí me dice del anticristo que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, pues quiere decir entonces que si es Dios de sus padres y me habla de descendencia, es que el anticristo va a tener precisamente una descendencia del pueblo de Israel. Ahora, si dice Dios de sus padres, pues hay que recordar que también en el caso de Abraham, de los ismaelitas, ¿verdad?, vienen las naciones también árabes. O sea, entonces por los dos lados sale que va a ser de la descendencia de Abraham, meramente hablando o sencillamente hablando. O sea, está claro aquí que el anticristo no va a ser de una mera descendencia rusa o lo que, no, el anticristo va a ser de una descendencia que se dice del Dios de sus padres, y se escribe ahí Dios con mayúscula, y lo está hablando el profeta Daniel. Quiere decir que tiene que ver con el verdadero Dios. Entonces, vamos a ver por acá, y yo quiero explicar en el contexto algo bien importante sobre el caso del anticristo, y aquí usted puede ver en nuestro libro Fe para ser arrebatados, el fin de los tiempos. Aquí usted puede ver, ¿verdad?, esta bestia que sube del mar. El mar representa la humanidad en toda su agitación social, política y económica. Y esa bestia precisamente tiene 10 cuernos.
Los cuernos representan autoridad, la autoridad, los 10 países que comenzarán con el anticristo. Hay una parte en un texto que se nos dice aquí, donde yo voy a ir por acá en nuestro libro, donde dice en Apocalipsis 17, 9 al 11, dice así: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno no es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y de entre los 7 iba a la perdición. O sea, en el contexto yo tengo que entender que esta mujer ebria de la sangre de los mártires de Jesús, que es esta institución política que ya el apóstol Juan había visto y que en su tiempo no existía, pues va a estar aliada al anticristo, lo va a ayudar en su carrera política. Yo particularmente no creo que el falso profeta sea un papa, porque el caso de que se diga, o sea, que será destruida esta institución política y que el falso profeta esté junto con el anticristo hasta el final, pues ya me hace a mí dudar que el falso profeta tenga que ver, o sea, sea un papa. Más que todo, pues en este caso de que si el falso profeta surge de la tierra, posiblemente es que también surja desde abajo y que surja precisamente desde Jerusalén, o sea, la capital de Israel. Mire, hermano, cuando el primer y el segundo templo judío fue construido, el altar del holocausto se esperaba que fuera encendido de una forma y de una manera sobrenatural. Y es lo que se va a esperar en la construcción del tercer templo judío. Y como ya los sacrificios acabaron, porque ya Cristo se sacrificó, el Mesías ya vino, pues este altar del holocausto en este tercer templo tiene que ser encendido de forma sobrenatural. Entonces yo leo en Apocalipsis 13:13 que una de las cualidades del falso profeta va a ser descender fuego a la tierra, o sea, fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces el mismo diablo va a estar ahí. Es que lo que está el diablo, lo que va a estar, entiéndame, lo que va a estar el diablo enfocado en todas estas cosas va a ser en la construcción del tercer templo judío y en el engaño para que a la mitad, ya cuando comience la gran tribulación en sí, los 3 años y medio finales, luego de los 3 años y medio iniciales, él se corone como Dios usando la imagen de la bestia. Es para que usted vea. O sea, es algo que tiene que suceder. Entonces, bueno, ¿cuál es la interpretación de ese texto que nosotros, verdad, acabamos de leer? Bueno, cuando se dice que 5 han caído, son los imperios que han gobernado históricamente al mundo. Todos han caído. Ni el recuerdo como tal. Bueno, el recuerdo sí, eso es lo único que ha quedado. Bueno, Egipto, es el número 1. En el caso de Egipto, mi hermano, ellos no son imperio en la actualidad. Ellos pueden tener ahí en la parte turística las pirámides, las cosas de antes, pero ellos ya no son imperio. O sea, 5 han caído. ¿Cuáles son? El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego. Entonces, al decir uno es, recuerde que el apóstol Juan, cuando escribía en la isla de Patmos la Revelación, estaba hablando del imperio humano de Oriente y de Occidente que todavía gobernaba cuando él escribió el libro de la Revelación, cuando escribió el Apocalipsis. O sea, cuando dice, el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, está hablando del imperio gentil final que será comandado por el anticristo. ¿Y cómo es que será de entre el octavo y aún de entre los 7? Bueno, porque es que por todos lados se le reveló a Daniel, se le reveló a Juan, que el anticristo recibe un atentado de muerte y muere y hace una aparente resurrección que va a ser algo totalmente falso, pero va a ser una aparente resurrección donde la gente quedará admirada. Quiere decir que esa herida de muerte va a ser algo fatal donde irrefutablemente se vea que él muera. Entonces, cuando él muere, el séptimo imperio de él cae por completo. Se cae, pero cuando resucita ahora en un octavo imperio de los 3 años y medio finales, como el imperio gentil final más fuerte de todo y ahora con más poder, en el cual solamente Dios lo va a poder vencer. Porque eso, mi hermano, eso va a ser el mismo diablo gobernando la tierra. Entonces, mi hermano, va a engañar a todo el mundo. Eso es así. Ahora, de esto, entonces, estos 10 países con los cuales el anticristo comienza, la Biblia no te especifica qué será lo que va a pasar, pero dicen esto, ¿verdad? Que Dios pone en el corazón sobre estos 10 cuernos, o sea, en estos 10 líderes,
algo contra esta gran ramera que la destruyen. Bueno, yo quiero hablar también sobre esto, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, para llevar también esto del hilo. Mire, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Un séptimo imperio mundial sufrirá una división, o sea, su séptimo imperio mundial sufrirá una división tras su muerte, pero cuando resucite, restaurará la Unión Europea, transformará el séptimo imperio mundial en el octavo, con el favor y el apoyo de esos 10 líderes políticos europeos. ¿Por qué europeos? Bueno, porque la Unión Europea es lo más fuerte que va a poder conseguir, porque los países musulmanes no superan ni todos juntos, ni tan siquiera al poderío que hay en la nación de Israel. O sea, el anticristo para donde va es para Europa, de ahí es donde va a surgir. Ahora dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, mire lo que dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como los reyes o como reyes, juntamente con la bestia. O sea, esos van a ser esos 10 reinos que queden quizás en la Unión Europea, que hoy día está unida. No es que hay 10 reinos, 10 países, sino que hoy día hay un poquito más, pero la Biblia nos dice que serán 10. O sea, Daniel, cuando tiene esta visión de las 4 bestias en la interpretación profética, o sea, ahí estaba Babilonia, Medo-Persia y Grecia, y la cuarta bestia era claramente el pasado imperio romano, pero también hablaba en detalles de la interpretación profética de un imperio romano restaurado, que sería el imperio gentil final en el fin de los tiempos, precisamente dirigido por él. Yo voy a leer aquí en Daniel capítulo 7, versículos 23 y 24, y dice así: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. De cuando el anticristo comienza en su campaña política, de esos 10 reinos o 10 cuernos, digámoslo así, con los cuales comenzará, 3 de esos 10 inicialmente se le van a oponer, y el anticristo de alguna forma los tiene que matar. Luego, esos 3 reyes que sustituyan, digámoslo así, esos 3 líderes que sustituyan a esos 3 asesinados por el anticristo, entonces apoyarán al anticristo para completar esos 10. O sea, quiere decir que cuando el anticristo comience en su campaña política, de esas 10 naciones iniciales, 3 de esas naciones, 3 líderes de esas naciones no van a confiar en él, porque se van a dar cuenta inmediatamente de lo que hay detrás de bastidores. Y el anticristo se va a deshacer de ellos, los va a asesinar, y luego ellos serán sustituidos para que el anticristo pueda seguir en su carrera, digámoslo así, imperial, para el dominio del mundo. O sea, él en su desenfrenada carrera por el poder hará asesinar a 3 líderes políticos que se le van a oponer. Ahora, dice así, yo voy a leer: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él, mire cómo se sigue confirmando, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel capítulo 7, versículo 8. Hasta la misma Biblia te habla con detalle todo lo que hará. Lo que pasa es que de forma más simbólica de este ser, el ser más perverso que la humanidad jamás conocerá en su historia, lo que es clave es el tratado de paz, porque a lo que va es a coronarse como Dios en el tercer templo judío. Ahora, si seguimos nosotros, bueno, claro, paz y seguridad, y vendrá la destrucción repentina. Y lo que vemos hoy día, de lo que yo les puedo hablar, bueno, pues esto desde que Crislán y de todo esto, mi hermano, esto sencillamente es el comienzo del fin. Y está ahora mismo, podemos decir, cogiendo fuerza. En la Biblia se nos habla también algo característico del anticristo, y yo voy rápidamente a la página
167 de nuestro libro Fe para ser arrebatado del fin de los tiempos, porque es el anticristo que primero empiece con los cuentos de paz y seguridad y qué sé yo, y él va a ser el que provoque la tercera guerra mundial. Mire, yo voy a leer aquí rápidamente. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen los unos a los otros y se les dio una gran espada. La Biblia confirma una y otra vez. Entonces, eso lo podemos ver, ¿verdad? Yo voy a mostrar la ilustración tal y como la tenemos en nuestro libro sobre, ¿verdad? En el caso de ese jinete. Una gran espada. O sea, pues ahora la pregunta viene. Hoy día, mi hermano, los ejércitos no batallan con espada ni con una gran espada. O sea, una gran espada es que el anticristo va a tener en su poder, bombas nucleares de expansión masiva. No solo eso, sino que a esa gran espada puede estar ligada también, pues obviamente algo que tenga que ver con armas, bueno, digámoslo de esa forma, armas bacteriológicas. O sea, hasta yo me he dado cuenta que hasta más que una bomba nuclear o más que bombas nucleares, desatar virus y desatar cosas así como lo que ha sucedido hoy día con lo del coronavirus es hasta también más efectivo. Pero este es lo que va a querer la destrucción misma de la humanidad. Este va a estar y va a salir con todo. Él es el que va a provocar la guerra en el Armagedón. Mire, este es el Armagedón, el Valle del Megido, también llamado el Valle de Josafat. El mismo Napoleón Bonaparte dijo que el lugar ideal para que todos los ejércitos del mundo se enfrentaran tenía que ser allí. Y ahí usted lo puede ver, así es como se ve en la actualidad en el caso de Israel. Se le dice de las tres formas están correctas en las que lo vamos a decir. El Valle de Josafat, Valle del Armagedón o Valle del Megido. Cualquier forma en la que usted lo diga, pues está correcta. Ahí fue donde Débora juzgó a Israel, donde Elías le cortó la cabeza a los profetas de Baal y de Acera, y donde David venció a Goliat y luego también le cortó la cabeza, porque mi hermano, eran cosas de vida o muerte para el caso de la nación en momentos terribles de angustia que la nación vivió. Y ahí en ese valle va a ser la batalla final entre los ejércitos del mundo, en este caso dirigidos por el anticristo y por Satanás y el falso profeta, contra Dios. Pero después de esa batalla vienen otras. La Biblia nos habla también al final del milenio va a haber otra guerra mundial después de que Cristo gobierne, que como quiera hay otra rebelión. Pero esta es la del proceso transitorio luego del fin de la dispensación de la gracia. Verdaderamente la gracia en esta dispensación terminará, porque lo que viene es un proceso transitorio de tribulación y gran tribulación. Son terribles las cosas que van a venir. Una arremetida asiática va a venir del oriente y se le va a oponer al anticristo, porque el anticristo, al coronarse como Dios en el tercer templo judío, es que él va a pasar su sede a Jerusalén, y es como lo leímos de los profetas, ya esto está profetizado. Entonces los asiáticos se le oponen, cruzan el río Éufrates, y entonces de alguna forma después, cuando venga Cristo en su segunda venida, los ejércitos del mundo se le van a aliar al anticristo, porque la Biblia habla que 3 espíritus inmundos a manera de rana salen de la boca del anticristo, del mismo diablo y del falso profeta, y los engañan. O sea, estamos hablando de alguien que engañó en el mismo cielo a la tercera parte de los ángeles allá arriba. Y si usted me dice por lo menos, bueno, que podemos sacar cuenta de una tercera parte de 100, cuánto es una tercera parte de 10,000, cuánto es una tercera parte de la cifra que me dé. Pero si usted me dice de miles de billones, de trillones de ángeles incontables allá, pues se llevó bastante de allá arriba. Entonces aquí es donde usted puede ver, mire, este es el caso en la actualidad, el río Éufrates, donde podemos ver que se está secando, y en la parte espiritual están potestades malignas presas allí que serán luego soltadas en esos días. Mire cómo se está secando. Entonces, ¿estamos cerca o no estamos cerca? Eso estará totalmente seco para que esa arremetida asiática venga. Y solamente yo lo que le voy a decir, vaya al internet, mire China, todo lo que tiene en su poderío militar de gente que ni acabándose. O sea, se le van a poner al anticristo y luego se le van a aliar
cuando Cristo regrese, venga en su segunda venida. Si decimos algunas cosas, pues iríamos a conjetura, pero algo va a decir el anticristo, el falso profeta y el mismo diablo, y algo saldrá que va a engañar a todos esos ejércitos, porque es que es Dios mismo a la vez que los va a reunir a todos allí. Mire lo que viene para la nación, y yo quiero, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Ser claro, mi hermano, porque en estas cosas hay que ser serio, y pues en este caso leer directamente de la Biblia para que usted me entienda lo que dice Zacarías que va a pasar. Yo quiero que usted me acompañe a leer en el capítulo 14, en Zacarías, versículos 2 y 3. Yo estoy haciendo mera referencia a nuestro libro, pues obviamente lo conocemos y pusimos los textos para llevar concordancia en todo. Mire lo que dice. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Mire lo que dice, violadas las mujeres. O sea, si le dice todas las naciones, eso nunca ha pasado. Eso es lo que viene en el Armagedón. O sea, el pueblo de Israel, por la dureza de cerviz, aún en este tiempo va a pasar por las mismas cosas del antaño. O sea, eso va a ser allá invadido. Las mujeres van a ser violadas por los ejércitos del anticristo. Mire lo que dice. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, como en los tiempos de antes. Dice, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Yo voy a leer también aquí en Zacarías 12:3 lo que nos dice Zacarías. Dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Oye, lo que viene, mi hermano, no va a ser fácil, ni para ellos, ni para los que se queden aquí. O sea, la palabra iglesia, y aquí es donde yo quiero aprovechar para responder algunas preguntas. La palabra iglesia en el Apocalipsis, después de que el apóstol Juan habla a las 7 iglesias de la provincia de Asia Menor, y esas 7 iglesias tienen un carácter prefigurativo de lo que sería el carácter en la iglesia en el tiempo del fin, en muchas iglesias en este tiempo que estamos viviendo de principios de dolores. La palabra iglesia para describir los momentos apocalípticos de ahí en adelante no es mencionada porque la iglesia no está. La iglesia no va a estar aquí, o sea que hasta en eso se evidencia. Los que sean salvos, la Biblia los llama multitudes, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. O sea que no incluye solamente el linaje israelita o el linaje judío. Multitudes que darán su vida por causa de la fe. Entonces, mi hermano, la Biblia lo dice bien claro. Entonces hace falta un poco de lectura de la palabra. Yo sé que a veces el Apocalipsis, mucha gente no es que solamente le da miedo, es que a veces no lo entienden, pero en esa parte la dice literal. Una multitud vestida de ropas blancas, libres de todo linaje, pueblo, lengua y nación, que suben. Ese es un tiempo que se le llama el tiempo de la siega, porque la mies está madura. Los que van a ser asesinados, no es que va a haber otro rapto, no, es que es el tiempo de la siega, donde muchos morirán por causa de la fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que cuando vienen las quejas allá arriba en el cielo, de los que murieron a lo largo de la historia, mártires por causa de Jesús, que hasta cuándo, Dios mío, vas a vengarnos. Y pues entonces viene después el tiempo y después viene el momento en donde la gran ramera es destruida. Quiere decir que la institución católica romana va a tener que ver en alianza junto a los musulmanes sobre esta degollación y esta decapitación en el caso del nuevo orden mundial. O sea, yo tengo que ir llevando la Biblia paso a paso. Entonces, esto tampoco es como a veces habían hermanos que venían y le decían a mi abuelo, no, Gille, no importa, pues yo me quedo, yo me salvo y doy la cabeza. Y era cuando mi abuelo decía, mira, cabezón. Era terrible. Pero mi hermano, con la boca es fácil. O sea, eso no es que usted va a decir no a la marca de la bestia y rápido ya se acabó y le cortan la cabeza. Mi hermano, el diablo lucha por un alma hasta el final. Si usted ve ahora, podemos ver ejemplos en nuestro tiempo con el caso de Corea del Norte. ¿Qué es lo que le hacen a los cristianos? Los envían a lo que parece ser un campo de concentración, donde a eso les llaman como que campos de reeducación, para que supuestamente reeducar a la persona y hacerla cambiar de su creencia en Cristo, en el caso de los cristianos, a que sencillamente acepten lo que el gobierno les impone. Campos de reeducación.
El que no se marque con la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender, será arrestado por ser enemigo del nuevo orden mundial y tiene que ser llevado a estos campos de reeducación donde sufrirá también un sinfín de tortura. Volverá a un tipo de inquisición. Entonces, hasta el final que la persona diga no y no, que quizás vea la muerte de sus familiares en estos campos de reeducación, la muerte de sus hijos, las torturas de sus amigos, que él mismo pase por tortura y siga diciendo que no, entonces al final es que le corten la cabeza, porque es que la Biblia lo dice, decapitados que volverán y gobernarán aquí en el milenio con Cristo, por eso, bueno, en el milenio, en esos 1000 años en la dispensación del reino milenial. O sea que mi hermano, la Biblia lo confirma por uno y otro lado que vienen días horribles y vienen días sobre la faz de la tierra que eso va a ser terrible. Y esto de la religión del Islam, esto es algo que podemos decir sencillamente es lo que viene. O sea, es lo que vengo explicando. El anticristo cambiará la ley y los tiempos. El anticristo va a poner la ley, el anticristo va a poner la ley musulmana. El anticristo va a cambiar los tiempos a los tiempos de ellos allá. El anticristo va a tener su ejército que va a unir las tribus árabes, porque aunque el Corán no habla sobre este Mahdi, en la teología musulmana se habla de que precisamente en el fin de los tiempos va a haber un ser, va a haber alguien que va a unir a todas estas tribus árabes. Y eso es sencillamente, mi hermano, lo que va a venir a pasar. Estoy buscando por aquí unos videos porque también, verdad, les quiero enseñar algo relacionado a algunas creencias precisamente que ellos tienen. O sea, el Corán dice que hay que desfigurar la cara de los infieles y el acto de desfigurar la cara de algunas mujeres viene a ser legítimo, digámoslo así, islámicamente hablando. La cosa con Mahoma es que Mahoma era analfabeta como muchos de los primeros seguidores, por eso a sus enseñanzas se les llamó Corán, que el Corán significa literalmente recitación. En esta enseñanza él quiso integrar como tal, digámoslo así, bueno, viejas tradiciones paganas con las grandes religiones reveladas que habían aparecido en el caso, verdad, del Oriente Medio, bueno, digámoslo así. Ahora, en el Islam, Jesucristo, pues ya sabemos, es considerado como profeta, pero está está la contradicción. Un profeta no puede mentir. A Jesucristo, cuando le preguntaban si era Dios, él decía que él era Dios, pero no lo consideran como Dios como tal. Entonces, en todo el Corán como tal, lo que podemos saber es que aparece 5 veces el nombre de Mahoma, mientras que el nombre de Jesús se menciona 25 ocasiones y señala la importancia de Cristo para el Corán sin ser reconocido como Dios. Bueno, aquí nosotros queríamos también mostrarle, verdad, como tal un video, porque mi hermano, yo tengo que decirle lo que viene para el mundo. Si es lo que ahora vemos, esto precisamente viene para el mundo. O sea, yo lo que le quiero preguntar a usted, ¿qué religión, o sea, qué religión a nivel internacional que usted conozca de todas, cuál corta cabeza? Porque yo no estoy hablando de mafia, yo no estoy hablando de un grupo mafioso, yo estoy hablando de religión. ¿Cuál es la que le corta la cabeza a los infieles y que lo ha venido haciendo y que ha salido, verdad, con el caso de las noticias? Bueno, pues son esta religión. Ahora, yo quiero decir, bueno, no es lo mismo ser árabe a ser musulmán. Una cosa es ser musulmán, lo cual es una religión. Otra cosa, verdad, es ser árabe. Árabe ya va más ligado a raza y no solamente todos los árabes son musulmanes, porque precisamente en el caso de Indonesia, que es un país no árabe, es el país musulmán, digámoslo así, más grande como tal del mundo. Entonces ya lo de islámico pues va relacionado también a algo en la parte de la política, donde también incluye el extremismo, lo que se llama el extremismo islámico, que eso pues también hay que tenerlo como tal claro. O sea, un musulmán no es solamente el árabe. Musulmán es el que cree y practica esta religión. O sea, tampoco no es que todos los árabes son musulmanes. Hay muchos árabes que no lo son. Hay árabes aquí que yo conozco en los Estados Unidos que son proamericanos, pero no es que porque sean árabes sean automáticamente musulmanes. O sea, yo lo que quiero dejar claro, ¿verdad?, es que precisamente una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, para ellos allá, la mujer es inferior. Yo les quiero mostrar, ¿verdad?, este caso de una oración. Vamos a ver este video. Esta es una oración que hace un musulmán
sobre su esposa, donde él da una recitación para que la esposa no piense, creo que es algo así, para que la esposa no razone, sino para que sencillamente se someta a él, bueno, digámoslo así, como mujer, porque para ellos y para como tal lo que se llama, en lo que dice en el Corán, es que las mujeres son inferiores al hombre. Vamos a ver el video para que usted, ¿verdad?, lo vea por acá. Ese es él haciendo, déjeme darle un poquito de volumen para que usted nos pueda escuchar, porque yo lo tengo en otro celular, yo creo que usted lo vea. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بإذن إخواني أيضا ما كان شيء بكيوا لا هرزي شيء بإذن إخواني بإذن ما يعلمي نيا كبار. Bueno, y ahí usted puede ver, pero esto realmente es una bobería con esto de lo que yo le voy a poner, porque obviamente todas esas enseñanzas vienen de aquí. Este fue el caso de una joven llamada Zaida. Zaida, bueno, se le dice, en el caso de nosotros sería más pronunciado a Zaida, pero fue un caso muy conocido y es uno de muchos, porque realmente es que es conocido, pero no es que es el único, donde le echaron ácido. Muchas veces estas mujeres que son acusadas de adúlteras por su esposo realmente no lo son. Es que sencillamente a ellos les encanta maltratar a la mujer como imagen femenina. O sea, eso de donde viene es del mismo infierno. Entonces ahora es donde viene la cosa, que yo quiero que si hay alguna feminista o hay alguien aquí yo quiero que usted me explique, porque lo que pasa es que yo quiero entender cómo es la bronca con los cristianos. Que en el caso de los cristianos, yo sé que hay gente que son, verdad, digámoslo así, más extremistas que otra, pero ningún cristiano usa ácido para echarle a la mujer en la cabeza, sin embargo, o en la cara. Sin embargo, apoyan a esta gente a veces. Yo sé también que en el caso de los musulmanes, no todos son en este caso tan extremistas, pero también hay que abrir los ojos a esta realidad que se vive. Entonces, ¿cómo es eso que dicen que las están matando? Pero allá donde en esto, digámoslo así, esta gente tan radical que sí las están matando, ahí no se protesta. Y en el caso, verdad, de que las están matando y qué sé yo, mire, el aborto mata también niñas que van a ser mujeres. O sea, yo quiero que me traten, porque quizás es que yo soy lento en aprender, porque es que yo no puedo entender esta contradicción, que las están matando pero aprueban el aborto, en los países donde verdaderamente las matan, apoyan a esta gente con todas estas aberraciones que hacen. Mire, vamos a ver aquí el escalofriante testimonio de esta joven. Esto usted lo puede conseguir en el internet. Puede buscar paso por paso todos estos casos que les va a llamar, que se llaman, o que les va a decir que se llaman los horrores del Islam. Mire cómo dejaron a esa joven después de que le echaron ácido. Ella la llamada joven Zaida. O sea, mire cómo le dejaron el rostro. Bueno, Zaida, ese nombre, ¿verdad? Viene en el caso de la parte femenina del nombre ya masculino Said. En este caso se pronunciaría para ellos más Zaida. O sea, embarazada de 6 meses cuando su marido la acusa de adulterio y le echa ácido. Entonces, mi hermano, no le quedó ni ojo, no le quedó... A ella se veía de esta forma así antes. No le queda ni ojo, no le queda ni nariz, no le queda boca, no le queda lengua, no le queda absolutamente nada. Mi hermano, ese es un crimen. O sea, yo voy a adelantar un poquito más el video, porque es de verdad terrible, ¿verdad? Lo que viven las mujeres en ese lugar. Mire cómo quedó ella. El rostro totalmente desfigurado, sin nariz, sin lengua, sin ojo, sin oreja. O sea, mi hermano, esto puede venir solamente del mismo infierno. O sea, de dónde hay una maldad tan aterrante para hacerle esto a una mujer. O sea, cuando todos nosotros los hombres también nacemos de mujeres. O sea, mire, yo estuve 9 veces en la barriga de mi mamá, yo no nací de una mata de plátano, yo no nací de la tierra. Entonces tenemos a esta gente que para ellos la mujer es un ser inferior. Mire, aquí hay otros casos también que yo les voy a hablar sobre lo que se llama
de los horrores del Islam, sobre estas orgías de sangre donde ellos mismos se acuchillan, se sacan sangre y hasta niños de ahí participan en sus ceremonias y qué sé yo, que pareciera como que fueran los profetas de Baal haciendo, o sea, llamando a Baal para querer hacer descender fuego del cielo. Yo voy a enseñarle por acá, sí, porque si yo no enseño esto, pues después entonces no me creen. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por aquí. Esta cosita. Ahora, mire por aquí. Estas son las orgías de sangre que ellos hacen. Y mire, a niños que participan de ella, o sea, usted puede buscar el video para que lo vea. O sea, está en YouTube, se llama Orgía de Sangre, los horrores del Islam, porque es alguien que subió un video, o subieron unos videos sobre esta serie que yo también pues la he visto de hace un tiempito. Aquí tenemos un problemita, ¿verdad? Ahora mismo con la internet, pero ahí usted puede ver esas orgías de sangre donde ellos mismos, o sea, ellos mismos se flagelan. Ellos mismos, mientras más sangre, pues más bueno es. O sea, mi hermano, estas cosas y estas creencias de donde pueden salir no es de otro lado más que del mismo infierno de donde salen. O sea, Dios no quiere nada de esto precisamente para el caso del ser humano. Es una cosa terrible lo que esa gente vive, y lo que más terrible es, más que todo esto, podemos decir, es que esto va a ser expandido al mundo por medio del anticristo. Entonces, lo que usted está viendo ahora, que está operando en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo te habla bien claro de lo que es. O sea, el apóstol Pablo te dice que es el misterio de iniquidad, que será revelado. Solo vemos prefigurativos y de cosas que ni nos imaginamos, y yo creo francamente de algunas que ni la Biblia tan solo dice que van a suceder aquí en esos días, y que van a ser cosas sencillamente terribles que vienen sobre la faz de la tierra, y que el anticristo, mi hermano, por algo se dice que esos días, si no son acortados, nadie se salva. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a suceder acá? Bueno, como tal, el anticristo va a imponer esta ley musulmana, que la va a expandir de allá, desde su sede en Jerusalén, a donde se va a ir, la va a expandir para acá, para el occidente. Esa misma ley que hay allá. Entonces, las cosas que se ven, hoy día, y lo que nos espera precisamente al mundo. Claro, yo digo de forma general, en el caso de los principios de dolores, pero de estas cosas que estamos mencionando no nos esperan a nosotros, porque la iglesia se supone que se vaya. Entonces, mi hermano, los que no creían en el arrebatamiento y vean que suceda, van a llorar lágrimas de sangre. Los que se burlaron, los que se rieron, van a llorar lágrimas de sangre. Los que se les dijo, los que se les predicó, los que se les habló una y otra vez, van a llorar lágrimas de sangre y no van a encontrar dónde meterse, y van a arrancarse los pelos, pero se les predicó, se les habló, se les dijo. No quisieron aceptar la verdad, se burlaban, se reían, no querían escuchar las cosas en su contexto. Se iban al internet, se iban a Google a buscar contra ellas sin saber ni de lo que hablaban, y se quedaron por cabezones. A lo bien Gigi Ávila, bien bueno que hay que decírselo. Entonces, mi hermano, la Biblia es clara con el surgir del anticristo. Y claro, Daniel vio más directamente el líder político, porque al profeta Daniel, ¿verdad? Como tal, al profeta Daniel se le reveló bien claro sobre el líder político, pero al apóstol Juan se le habló de forma bien específica sobre el líder religioso. O sea que van a ser dos, junto con el enemigo. Si hasta va a haber una trinidad satánica en la tierra imitando a Dios, hasta por ahí se evidencia que Dios es parte de una trinidad, como en el hebreo, Ejat, la unión de más de uno. Bueno, a los que nos preguntan, queremos rápidamente nosotros, ¿verdad? Por aquí, confirmarles sobre nuestro libro, del cual nos han venido, ¿verdad? Algunos preguntando sobre él, ¿verdad? Usted puede ver ahí la portada de nuestro libro, Fe para ser arrebatado, el fin de los tiempos, en el cual nosotros, ¿verdad? Hablamos. Déjenme un momentito por acá, mientras yo le dejo por aquí la portada, porque es que estamos buscando una cosita por acá, para hablar y abundar un poquito más en el tema. Pero bueno, en nuestro libro hablamos sobre el caso del anticristo, en todas las pistas que hemos venido mencionando, y sencillamente, mire, él va a poner aquí la Sharia Law o Sharia Law.
la ley del Sharia, del Sharia, que es la ley como tal musulmana. Esta ley, ¿verdad?, musulmana es la que va a ser implantada en el mundo. En el inglés se le dice la Sharia Law, o sea, ley Sharia, porque pues en el español pues ya sería, ¿verdad?, con acento. Aquí hablamos un poquito más sobre todo lo que hemos venido mencionando en ilustraciones de forma un poquito detallada, de una forma bien básica y de una forma entendible. Y en Amazon usted puede conseguir nuestros libros tanto en formato digital como en libro físico. Le van a ser de gran bendición. Algunos hermanos y hermanas verdad, lo han venido recibiendo, porque lo que pasa es que bueno, en todo nuestro Facebook Live no podemos hablar todo lo que hablo en nuestros libros, y en todos nuestros libros no podemos hablar todo lo que a veces hablamos en nuestro Facebook Live. Por eso es que llevamos de corrido una cosa con la otra en conjunto con la Sagrada Escritura para poder entender esto. Porque hay gente que dice, no, que no se compren libros, que el único libro que hay que comprar es la Biblia, que yo no sé qué. Sí, pero estos libros me ayudan a entender la Biblia, porque no me diga usted que usted de a una entiende rápidamente leer en el Apocalipsis. Eso a mí me tomó años, yo no entendía, yo estaba bien perdido, yo tuve que estudiar y habían explicaciones en la época que a mí no me convencían y eran precisamente falsas. Entonces, ¿qué ha hecho uno? Bueno, uno ha optado por estudiar, uno ha optado por escarbar para poder entonces explicar la cosa correctamente y para ver entonces verdaderamente en dónde estamos parados. Y tener esto, mi hermano, desmenuzado es una gran bendición para usted. Así que lo que viene para el mundo no va a ser fácil, pero la Biblia dice, erguíos porque vuestra redención se acerca. Claro, explico también. No es lo mismo, y aquí soy claro, no es lo mismo cuando se nos han venido hablando de estas profecías bíblicas a cuando se viven. Porque Cristo sabía que iba a venir, que iba a morir, que iba a padecer, pero como quiera padeció, sufrió y murió. No que estaba como un ser inerte cuando estaba siendo azotado cuando fue a la cruz. O sea que aunque conozcamos las profecías bíblicas y conozcamos también, digámoslo así en este caso, el principio de dolores que estamos viviendo, como quiera vamos a padecer, porque usted no es Superman. Y si Cristo padeció como humano, quiere decir que como humanos padeceremos. O sea, la gente quiere ser súper espiritual más allá de lo que no pueden y de lo que no son ni jamás serán en este cuerpo. Así que, mi hermano, enfoquémonos mejor en el cuerpo de gloria inmortal e incorruptible que sencillamente a nosotros nos espera. Sí, el anticristo caga y deshaga lo que sea, pero ese no le va a durar mucho la cosa. Si no fuera porque Dios acorta los tiempos, la realidad es que no se salva absolutamente nadie en esta tierra con todos los juicios que van a venir. La Biblia no detalla absolutamente todo, te confirma los juicios principales que van a venir y van a caer, pero, o sea, cuando meditamos un poco, de verdad que nos aterramos. Ahora, los que se marquen con la marca de la bestia en ese nuevo orden mundial van a disfrutar de la protección del anticristo, pero no les va a durar mucho. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, el que esté marcado con esa marca no va a poder vivir en el milenio aquí con el Señor. Claro, la humanidad se seguirá reproduciendo. No todo el mundo se va a marcar y no todos los que no se marquen los matarán, porque van a haber muchos sobrevivientes. No todo el que acepte a Cristo, yo puedo decirlo, bueno, no solamente los que no crean en Cristo, los que crean en Cristo no se marcarán, sino que es que el anticristo, si va a sufrir un atentado de muerte, quiere decir que van a haber personas que van a resistir el nuevo orden mundial, que no necesariamente sean creyentes en Cristo, pero que no se van a marcar porque no van a querer eso. O sea, yo tengo que analizar un poco la cosa, pero la cosa es que todo aquel que se marque no va a vivir el milenio. Bueno, yo no sé dónde Dios los pondrá, pero si no van a vivir en el milenio aquí en la tierra, pues para el cielo no van, pues entonces quiere decir que la tierra se los tragará como en el tiempo de Moisés. La tierra se abrirá y se los tragará, porque es que ¿dónde Dios los va a poner? O sea, las tierras se los va a tragar, no van a vivir en el milenio. Beberán del cáliz de la ira de Dios, les espera fuego y azufre, hasta te habla que serán, bueno, echados al fuego. No van a vivir aquí los 1000 años. O sea, Dios derrotará al anticristo y esos otros que se marcaron no van a quedar aquí en el milenio. Entonces, no es que la Biblia literalmente diga que la tierra se los va a tragar, pero en algún lugar Dios los tiene que poner. O sea, yo tengo que pensar, entonces, ¿dónde Dios pone en este momento a los que no son de Él? Porque el lugar de condenación temporal hoy día es el infierno. El infierno es un lugar donde los que están ahí están esperando el juicio de Dios. Es como un lugar de condenación sin, digámoslo así, bueno, sin
sin poder salir con ninguna fianza esperando el juicio. O sea que, mi hermano, solamente nos resta, ¿verdad?, estar apercibido de todas estas cosas. Ya muchos hoy día no podrán decir, ay, no se me dijo, ay, no se me predicó, ay, si me hubieran dicho me hubiera preparado. Sí, pero cuando le dicen, entonces dicen que le da miedo. Entonces prenden las noticias, prenden la televisión, viene el bombardeo de la media, viene el bombardeo de las redes sociales y como quiera se asustan porque creen en las cosas que no son como si fuesen. Ese es el problema que estamos viviendo hoy día. Bueno, soy Miguel Sánchez Ávila. Para nosotros ha sido más que un placer el haber estado con ustedes, ¿verdad? Nuevamente por aquí en Facebook Live. Siga orando por nosotros. Para nosotros es siempre más que un placer el dar, ¿verdad?, estos videos y el ponerle al día con las cosas que se está viviendo y con lo que la palabra nos dice que se vivirán. Porque realmente la palabra lo que se nos habla es una cronología de todas las cosas que van a suceder, las cuales ya han venido sucediendo. Lo que pasa es que nosotros nacimos en una época que sencillamente es la época del final de los tiempos, más específicamente en el tiempo que estamos viviendo y grabando este video en los principios de dolores. Es tiempo de despertar, es tiempo de buscar de Dios cada vez más y sabe por aquí que les amamos. Dios les cuida a todos, Dios les bendiga, Dios los mantenga en salud y les mandamos, ¿verdad?, desde aquí por medio de esta señal, esta palabra que dice: deseo que estéis en salud y prosperando, así como prosperan todas vuestras almas. Firme y en victoria, sigamos hacia adelante, sigamos en bendición, que prontamente estaremos a donde pertenecemos, en el reino de los cielos. Dios les bendiga mucho.